For those of you who don't believe in miracles, I believe in miracles. Los que no creen que Dios habla, yo creo que Dios habla. For those of you who don't believe that God speaks, I believe God speaks. Los que creen que Dios ya no existe, yo creo que Dios existe. For those of you who believe that God doesn't exist, I believe God exists. El Espíritu Santo no está con nosotros, yo creo que está con nosotros. Those of you who believe that the Holy Spirit is not with us, I do believe the Holy Spirit is with His Esa es mi church. creencia That is my belief. y voy a morir con esa creencia. And I will die with that belief. Y creo tanto en eso I believe so much in this porque creo en su palabra. because I believe in His Word. Dios no cambia, God does not change. nosotros cambiamos. We change. El mundo cambia, The world may change, Él sigue siendo el mismo. but God is still God. Mateo 10:5. Matthew 10:5. Cuando lo encuentre me diga con una ven. When you have found it, please, church, say amen. Vamos a leer 5 al 10. We'll be reading 10:5 through 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ciudades samaritanas no entréis. Yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir arrepentíos. 8. O yo pensaba que porque de gracia recibiste, de gracia cobra. It says, freely you have received, freely give. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni alforja en el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su. Es digno de su. A workman is worthy of his Es pay, digno de su dinero. or worthy of his meat, some of the Bible say. Es digno de la ganancia. It's worthy of ¿De meat, qué? of his pay, De su alimento. of his pay. Señor, te doy gracias Let's pray. porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque estamos de pie una vez más. Préndame la luz, por favor. Un día más de vida y de salud. Te lo pido que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Tienen que verme, está bien. Mi tema que le he puesto en esta tarde: ¿por qué no se predica el evangelio que Jesucristo mandó? So the message tonight is, why isn't the gospel preached the way Jesus demanded it? ¿Por qué no se predica este evangelio? Why isn't it preached anymore? ¿Por qué no se predica el arrepentimiento? Why don't we preach on the altars about repentance, ¿Por qué no se predica de bautizarse? about baptizing yourself, ¿Por qué no se predica que hay que vivir una vida santa delante de Él? or to live a holy life before God? Si la palabra está llena de exhortación, If the word is full of exhortation, la palabra no ha cambiado, the word has not changed. el evangelio no ha cambiado. The gospel has not changed. Primero Jesús les dice: no vayas por camino de gentiles, ni vayáis que ciudades samaritanos entráis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 10:5 and 6. Do not go to Gentiles or to Samaritans, but go to the lost sheep of the house of Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino, quiere decir arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Go preach, the kingdom of heaven is at hand. Y sanar enfermos. Heal the sick. O sea, usted que no cree que hay sanidad en Dios, For those of you who don't believe that there's healing in God, usted no puede recibir sanidad. then you won't receive healing from Porque hay que God, creer. because it is to believe. Hay que creer que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios. You need to believe that Jesus Christ rose from the dead and He's sitting at the right hand of God. Por eso usted no puede recibir sanidad si no cree que Dios puede sanar. So how can you receive healing when you don't believe that God can heal? Pero el que cree, todo le es posible. That's why Jesus said, for those who believe, all things are Si possible. usted cree, So if you believe, no solamente puede ser sano, not only can you be healed, también puede entrar al cielo. you can also enter heaven. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Esto es lo que les mandó Jesús a sus discípulos So we know that this is the great commandment hace God 2000 años. Jesus sent to His disciples more than 2,000 years ago. Ya no se predica esto. Now this is no longer preached. Eso 20 años lo escuchaba yo antes. I, 20 years ago, would hear this kind of message. Hace 10 años yo miré sanar enfermos. 10 years ago, I would see the sick healed. Hace 3 meses miré a sanar enfermos. Meses. Even 3 months ago, I saw someone be O sea, yo healed. sigo viendo los milagros que Dios demandó. So in other words, I still see miracles that Jesus talked Yo about. sigo viendo con las
personalmente las personas que Dios sana. I've seen personally through people that God heals. Yo sigo viendo a la gente que está endemoniada y es libertada por la palabra de Dios. I even seen cast out devils, how people have been delivered from evil powers. O sea, through the para word mí of God. esto no ha pasado, sigue constante el día de hoy. So for me, this is not the past, it's still constant in my life now. Pero vuelvo a repetir, But I'll repeat myself. eso es lo que yo creo, That's what I believe, porque yo creo en su palabra because I believe in the word of God. y sé que su palabra no miente. And I know his word does not lie. Todo hombre es mentiroso. The Bible says all men are liars. ¿Por qué no se predica el evangelio de arrepentimiento? So then the question lies, why don't we hear about repentance? ¿Por qué no se predica el evangelio de esforzarnos a hacer su voluntad? Why don't we hear more sermons about give effort to seek ¿Por qué and no se please predica el God? evangelio que hay que guardar su palabra? Or that you need to keep his commandments in your heart? ¿Por qué no se predica el evangelio que hay un cielo y un infierno? Why don't we hear more sermons about there is a hell, but there's also a heaven? Si la Biblia lo ha cambiado. If the Bible is still the same. Yo tengo 38 años leyendo la Biblia y no veo que cambie nada. I've been reading the Bible for 38 years. I don't see it has changed at all. ¿Cuánto tiempo tienes tú leyéndola? How long have you been reading your Bible? Que te diste cuenta que cambió. That you found out that it did change? Dime. Yo tengo 38 años leyéndola y yo le veo lo mismo. I've been reading it for 38 years. It's still the same. Lo único que veo la diferencia en las iglesias que ya no se predica lo mismo. The only difference I see is not in the Bible, but in churches that don't preach the Y hay same una gran thing. razón. There is a great reason. Que no queremos ofender a la gente. We don't want to offend people. Porque no queremos que nadie se sienta. We don't want anyone to feel bad. Porque no queremos que nadie se ofenda. We don't want no one to feel uncomfortable. Pero sí los estamos mandando al infierno. But yet again, we're sending them to hell. Porque Cristo dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall set you Y free. la verdad es Cristo. And the truth is Christ. Le decía a una persona I was telling someone que estaba apuntando el tema when I was writing down this sermon, y se rió conmigo. and this person laughed with Me dio a me, entender, pastor, ¿usted va a predicar esto hoy? and I think they meant that, Pastor, wow, you're going to preach this today? Tengo 3 semanas que saqué esta predicación. But I have about 3 weeks with this sermon, Y hoy apenas lo voy a predicar. and I'm preaching it today. O sea, yo no quiero ofender a nadie ni lastimar a nadie. So my job is not, or my motive is not to offend or hurt anyone. Pero yo quiero decirle But I do want to tell you que si no hay arrepentimiento, that if there's no repentance, no hay cielo. then there's no heaven for us. Y no importa lo que diga el mundo. It doesn't matter what the world No says, importa lo que diga el estudiado. or the most educated man Lo que says. importa es lo que dice la palabra de Dios. What matters is what Jesus said in the Y tú Bible. tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. And we need to obey what Jesus said in the Bible. Porque tienes entendimiento, We have understanding, tienes conocimiento. we have knowledge. Jesús primero los manda So first, Jesus commands que them, vayan a las ovejas perdidas de Israel. don't go anywhere else, go to Israel. Pero la Biblia dice en San Juan 1:11, But the Bible says in the Gospel of John 1:11, a los suyos vino he came to his own, y los suyos no lo recibieron. and his own did not receive him. Pero a todos aquellos que creyeron en su nombre But all those who believe in his name y creyeron en él, and believed in him, les dio autoridad, he gave them the les power, dio la entrada he gave them the access al cielo. to heaven. Los llamó hijos. He calls us sons. Por eso en San Marcos 16 That's why it says in the book of Mark vuelve a 16, repetir las mismas palabras Jesús. let's see what it says, Mark 16. Les dijo, cuando Jesús iba a ser levantado, ahora les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora a todos. 16:15. Pero no solamente es a israelitas, a las ovejas perdidas de Israel, ahora a todo el mundo. Now Jesus says, go into the world and preach the gospel to every creature. Pero aquí hay un pero, But there is a but here. el que creyere, He says, he that believes. el que creyere, o sea, no todos creen, Not everyone believes. el que creyere. He that believes. Hay requisitos para entrar al cielo. So there is this requirement to believe to enter heaven. Tienes que creer, You need to believe, y creer es apartarte del mal. and to believe in the Lord Jesus Christ is to separate from Creer sin, es obedecer su palabra. is to obey the word of God, Creer es obedecer sus mandamientos. to obey his commandments, Creer es obedecer lo que su palabra dice. to believe is to obey what the word of God Al que says. creyere y fuere bautizado, este será salvo. He that believes and is baptized, he shall be saved. Mas el que no creyere será ¿qué? But he who does not believe shall be condemned. O sea, si tú no crees en la palabra, tú automáticamente, nadie te condena, tú solo te condenas.
So when we don't believe in the word, no one condemns us. Our disbelief condemns us. Nosotros los pastores, As pastors, tengo 26 años de pastor, I have 26 years being a pastor. nunca prediqué el evangelio por ganancia, I never preached the gospel for investment or to make money nunca he predicado el evangelio por hacerme rico, or to become rich. nunca he predicado el evangelio por $1, I never preached the gospel for money, he for a predicado el dollar. evangelio por amor. It is preached out of love. O sea, yo no vivo del evangelio, So in other words, I don't live off the gospel como muchos viven del evangelio. like many do. Pero como pastor, But as pastor, quisiera que todo estuviera lleno, I wish this place would be full, pero no todos quieren escuchar la verdad, but not everyone wants to hear the truth. porque hay otras partes que les echan mentiras There's other places where you're lied to, y les gusta, and people like that. pero la Biblia no me echa mentiras. But the word of God does not lie. La Biblia no miente. The word of God does not Si lie. no hay arrepentimiento, Jesus said if you don't repent, no hay perdón. then there's no forgiveness. Si no hay arrepentimiento, If there's no repentance, no hay cielo. there is no heaven. O sea, la Biblia no miente. The word does not lie. Su palabra dice cielo y tierra van a pasar, Jesus said, heaven and earth shall pero pass, sus palabras nunca van a pasar. but my words will not pass. Como pastor, As a pastor, quisiera yo tener lleno de gente, I wish this place would be full. pero para tener lleno de gente, But for it to be that way, necesito hablar como los demás. I'll have to speak like the rest. Necesito hablarles mentira. Lie even. Necesito decirles están bien como están. Say you're fine the way you are. Como quiera van a entrar al cielo. You'll get to heaven even the way you are. Y se vayan a la iglesia. And even maybe the church will be filled. Pero yo no quiero que se llene. Yo quiero meter 10 al cielo. But I don't want it to be filled. I'd rather go into heaven with 10 people. Vuelvo a repetir. I will repeat Eso myself. es lo que yo creo. That is what I believe. Se me entregó el evangelio. I was given the gospel, Como dice su palabra. like the word of God says, Que demos el evangelio that we give the de gospel gracia. out of freely given. Gracia. Freely it was given to us, freely give it. Y de gracia lo recibimos. Hay que dar de gracia. So whatever you were freely given, you have to freely give. Y dice el 17. Y estas señales seguirán a otra vez. ¿A los qué? 17. These signs shall follow those who believe. O sea, para que pueda suceder estas señales en tu vida tienes que creer. So in order to receive these signs Jesus promised, you need to believe in your heart. O sea, cuando a mí alguien me dice que Dios no hace milagros, yo digo, entonces Dios ya no existe. When someone says to me, God doesn't do miracles, I think, well, God no longer exists then. Cuando la gente me dice, alguien me dice, Dios ya no habla, entonces digo, Dios ya no existe entonces. And if we say God doesn't speak, then we're saying God doesn't exist then. Para mí, Well, for me, porque Dios nos habla todos los días. because God speaks to us every day. Y el gran milagro en nuestra vida, And the great miracle in our life es que estamos con vida. is that we're living, Hello. Estamos con vida. we're Estamos alive, con salud. we're healthy. Les dice, estas señales seguirán a los que creen. 17. En mi nombre echarán fuera demonios. These signs shall follow you. Hablarán nuevas lenguas. In my name you cast out devils. Tomarán en las manos serpientes. Speak new tongues. Si comieren cosa mortífera no será daño. Take up serpents. Sobre los enfermos pondrán las manos And if you drink anything deadly, you shall not hurt. y sanarán. You shall lay your hands on Ahora. the sick, and they shall recover. No es para todos. Again, it's not for everyone, ¿Para quién? but it's for those who? Los que creen. Those who believe. Los que creen. Those who believe. Hace una semana, About a week si ago, no me equivoco, if I'm not mistaken, ¿qué tan lejos está? Nunca he ido a Hawái. ¿Qué tan lejos está Hawái de aquí? how far is Hawaii from here? For those of you who've gone to Hawaii, ¿Qué tan lejos está? ¿Será unos 5 o 10 horas 5-10 hours en carro? in car. No, pero yo pregunto porque alguien me habló de Hawái cuando andaba de vacaciones. I tell you because someone called me from Hawaii. They were on vacation, Y se le apareció un demonio and a demon appeared to them, y me habló llorando and they called me crying que yo orara por él. that I would pray for that person. Créame que yo no quería orar por él. Honestly, I didn't want to pray for that person. Dije, en primer lugar, no te mandé. I said, first off, I didn't send you to Dije yo entre mí, Hawaii. no se lo dije a él. I didn't tell him, I said it myself. En segundo lugar, antes en desobediencia, dije entre mí. I thought, you're probably in disobedience, that's why that happened to you. Tercer lugar, te fuiste como burro sin mecate. I said, third off, you probably went without consulting anyone or telling anyone where you were going. Te quiero orar por ti. I thought to myself, then I don't have to pray for you. Dije entre mí. I said it inside Pero myself. vi aquellos gritos de aquel hombre que gritaba, ayúdame pastor, ayúdame que este diablo me va a destruir.
But I would hear him yelling, Pastor, please help me, please pray for me, I need your prayers. Sentí misericordia dentro de mi corazón. And I felt that mercy of God in my heart. Pero yo siempre he dicho, I've always said, Dios no salva por asustos. God will not save you through a scare because you Dios got no scared. salva por milagros. God doesn't save you either if you receive the miracle. Dios no salva por sanidades. God doesn't save you either through healing. No. No. Dijo este hombre hasta lo que no quería decir. This man promised even what he didn't want to promise. Quiero ser como usted, pastor. I want to be like you, Pastor. Quiero he ser un said. hombre de Dios. I want to be a man of God. Quiero buscar a Dios cuando regrese. I want to seek God when I Y return. como ya conozco todas esas historias mentirosas, But because this has happened before, I know all of these stories. okay, whatever. I said, okay, yes, sure, whatever. Llegó de Hawái. He returned from Hawaii. El primer día estaba en la oración aquí. First day he was here at prayer, Ya no lo volví a ver otra vez. but after that I no longer saw him. ¿Ve? O sea, Dios sigue siendo fiel. God is still faithful. Mira, tú no tienes que ser fiel para que Él sea fiel. Here's the thing about God, you don't have to be faithful for him to be faithful with Dice que you. aunque nosotros seamos infieles, It says in the Bible, even though we're unfaithful, Él permanece fiel. he is faithful. Porque Él es fiel. Because that's his nature, he's faithful. Esa es la naturaleza de Él, ser fiel. That's in him, he's faithful. O sea, si eres fiel o no eres fiel, Él sí va a ser fiel. So whether you're faithful or not, God will always be faithful. Entonces, si yo no creyera que Dios reprende a los demonios, si yo no creyera que Dios sana a los endemoniados, yo no hubiera orado por este joven. So my point is, if I wouldn't have believed in casting out devils or praying for the sick, then I wouldn't have prayed for this young person. Él no me hubiera hablado a mí tampoco. And if he wouldn't have believed, he wouldn't have called me either to ¿Cómo pray me va a hablar a for mí him. si yo no creo que Dios sana a los endemoniados o sana a los enfermos? ¿Cómo me va a hablar a mí? So how can you ask someone for prayer for something if you don't believe that that exists? Pero Él sabe que en lo que yo creo. But this person knows what I believe in. Él está seguro en lo que yo confío. He is sure of what I believe in. Y por eso me habló. That's why he called. O sea, yo quisiera que todos I would want everyone estuvieran contentos conmigo. I would want everyone to be happy with me. Pero no es así. But it's not like this. Dice el hermano Pedro en el libro de Hechos Let's go to the book of que la Acts. primera predicación que Pedro predicó se salvaron 3,000 personas. The first preaching of Peter, 3,000 people were saved. Nosotros tenemos años predicando el evangelio, no se salva ni uno. We have years preaching the gospel, we haven't saved one person, the book of Acts. ¿Por qué? But why? Imagínense, en el primer sermón 3,000 almas se salvaron. Can you imagine his first preaching, 3,000 souls? ¿Y cuál fue el sermón que Pedro les dio? Primera de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Acts 2:38. Fíjense lo que dijo Pedro. Les dijo, arrepentíos. Ese fue el sermón. Peter said to them, repent. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautizados. He said, repent and be baptized. No les habló con amor. Ay, Dios les ama, Dios es amor. No. Arrepentíos y bautizados. He didn't say God is love, he said, repent and be baptized. Amén. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque Everyone para of you- vosotros es la promesa de vuestros hijos para todos los que están en él, cuantos el Señor Dios llamará. Every one of you in the name of Jesus Christ for your remission of sins and for you can receive the gift of the Holy Spirit. Y con estas muchas palabras testificaban y les soltaban diciendo, sed salvos esta perversa generación. Les decía, perversa generación. 40. And with many other words did he testify and exhorted, saying, Y los que "Save recibieron la yourselves." palabra fueron bautizados, si se añadió en aquel día como 3,000 personas. 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were adding unto them about 3,000 souls. ¿Cuántas personas se fueron convertidas porque se arrepintieran y se bautizaran? How many repented and baptized themselves? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? And what was the message of Peter? No se oye hoy en día, ¿verdad? Repent. We don't hear nowadays, repent. ¿Verdad que no? Así está bien, sigue adelante tú. Don't worry. We go, you're fine, you're good, don't worry about it, you're doing great. Como que tú eres el dueño del cielo. Oh, you don't worry, you have heaven won over. Tú eres el dueño del cielo, el que dice, don't worry, okay, you fine. Tú eres el dueño del cielo, tú tienes las llaves de arriba ya.
For those of us who preach, oh, you're fine, you got it. Are we the owners of heaven? Que Do tú we have metes the a quien keys tú of quieres heaven? y quien no quiere no metes. Do we have the power to say who enters heaven and who doesn't? Es nuestro trabajo como pastores, como evangelistas, como maestros, enseñar la verdad. As evangelists, prophets, pastors, teachers, it's our job to teach the people the truth. El Señor le dice a Ezequiel, God tells Ezekiel, háblale a esta gente, preach to these people. no te van a oír, They're not going to hear you porque son gente rebelde. because they're rebellious people. Pero si tú les hablas mi palabra But if you don't preach to them my y no word, obedeces lo que te digo, and you don't obey me of what I'm demanding tú you, eres igual que ellos. then you are exactly like them. Y es lo que yo hago. And that's my job. Yo predico, hablo, oiga o no oiga, obedezca o no obedezca, pero yo no quiero ser como usted. I preach, I teach, I say, I preach the word of God, I say the truth, because I don't want to be rebellious like those who don't listen. Nadie me paga por hacerlo, solamente Dios me da lo que me tiene que dar. The Lord gives me what I need, Pero yo no cobro por hacer nada de esto, but I do not charge for what I do. porque se me dio gratuito, Because like I said, it was freely given unto me. se me dio gratis. It was given Ese to me fue el freely. primer sermón. El segundo sermón salvó 4,000 personas. Hechos 4:4. Acts 4:4, Peter saves another multitude of people. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como de 5,000. Wow. 4:4 of Acts. Many of them which heard the word believed, and the number of men was about 5,000. 5,000. 5,000. Imagínense, se salvaría todo St. James en un mensaje. Yeah, that would be all of St. James in one message. Somos 4,200 en St. James, según. We're about 4,000, some in St. James Hace 30 population. años somos 4,200, no hemos crecido. About 30 years ago, we were the same. We haven't grown. ¿Te crees esa mentira de Satanás? Do you believe that lie? ¿Te crees eso? Yo no creo que somos 4,300. I don't believe we're 4,300, but that's what it says. So Peter saved the Bueno, whole town in St. one of his James preaching. fuera salvo por un mensaje. Think about it. All of St. James being saved with one message, one preaching. ¿Cuántos mensajes hemos predicado y St. James ni siquiera salvo, ni siquiera la mitad? How many messages have we preached and we haven't even saved one person? ¿Por qué? Porque el evangelio que hoy se predica Because the gospel nowadays es un evangelio de prosperidad, is just a prosperity evangelio de gospel, bendición, blessing gospel, evangelio de que estás bien como estás, that you're fine the way you are, evangelio es que no importa que te esfuerces, that it doesn't matter if you give effort or not, el evangelio que no importa cómo vengas, it doesn't matter how you are, el evangelio que no importa si guardas la palabra o no. that it doesn't matter if you keep the word of God in your heart or not. ¿Sabe que estamos nosotros peor que la gente católica? Do you know at times we're worse than those who say that they're Estoy hablando de los Catholic? cristianos. I'm talking about Christians. Usted le pregunta a la gente, a la iglesia, a los católicos, ¿qué dice Éxodo 25? ¿No saben? You ask someone who's Catholic, what does Exodus 20 say, and they don't know. Usted le pregunta a los cristianos, ¿qué dice San Juan 3:16? ¿No saben? You ask a Christian, what does John 3:16 say, and they don't know. Y tenemos años y años en el evangelio. And I'm talking about those who have years and years in the gospel. Algunos ya somos abuelos en el evangelio, ¿verdad? Some of us are even elders, we can say, in the gospel. Años y años en el evangelio. We have years and years in the gospel. Para todo tenemos tiempo, And like I say, we have time for everything, menos para leer la Biblia. but we don't have time to read the Bible. ¿Aló? ¿Cuántos fueron salvos? How many were saved again, church? ¿Cuántos? El segundo mensaje, o sea, Second salvó message. 3,000 y los 5,000 son 8,000 personas que salvó Pedro en 2 mensajes. So it was 3,000 and then it was 5,000, and these were the preachings of Peter, so 8,000 in total. La pregunta sería, So the question is, como los saduceos no creían en resurrección. No creían en resurrección. the Sadducees did not believe in the resurrection. Pero vinieron y le preguntaron a Jesús, But those of you who read the gospel, the esta Sadducees mujer tuvo 5 maridos came to Jesus with a question. The question was, this woman had 5 husbands. y cuando muera, ¿quién será el marido en el cielo? And when she dies, who will be her husband in heaven? ¿A ellos qué les importaba si no creían en resurrección? Why did they care if they did not believe in ¿Qué resurrection? les importaba quién iba a ser el marido? Why did they care who was going to be her husband in heaven?
Pero había un tic-tic, ¿verdad? Like, ¿y si hay resurrección? But there was this doubt in them, like, what if there is a Porque mi resurrection? pregunta es, So the question is, si hubiera cielo, if there is a que heaven, tú no crees que hay cielo, because some of you don't believe that there is, y hubiera infierno, and let's say there is a hell, ¿dónde crees que te pararías tú? so let's say there is a heaven and a hell, through your own reflection, where do you think you'll end ¿Dónde up? te despertarías tú? Where after you die, when you wake up, where would you be? What place? Dijo una mujer atea, There was a woman who she was an atheist. le preguntó al pastor, She asked the pastor, no creo que hay cielo, ni creo que hay infierno. I don't believe there's a heaven or hell. Digo, pastor, está bien, Pastor said, okay, yo no voy a pelear contigo, I won't fight with you. pero vamos a decir que los dos moremos. Let's say we both die, he said. Yo creo que hay cielo, I do believe that there's a y heaven. creo que hay infierno. I believe that there's a ¿Tú hell. lo crees? You don't believe. ¿Morimos los dos? Let's say we both die. No hay infierno, yo no pierdo nada. There's no hell. Yo no pierdo nada. Neither of us lost. Tú no pierdes nada. Pero si hay cielo, But if there's a heaven ¿quién pierde? and there is a hell, then you. Who Si hay cielo loses? y infierno, ¿quién pierde? Who loses? He asked. La que pierdes eres tú. The one who loses is Porque you. yo sí voy al cielo. Because I am going to heaven. I believe there is a heaven. Así que lee tu Biblia. So I urge you to read your Bible. Haz tiempo para leer la palabra de Dios. Make time throughout your day to read Scripture. Siempre estamos ocupados I know, church, we're always busy. haciendo lo que no tenemos que hacer. We're even busy doing things that we shouldn't be doing. Amén. Pero hay que leer la palabra de Dios. But there is a need to read the Word of God. Hay que leer que Dios nos dice. We need to read what God is telling us. Mateo 9:12. Al oír esto Jesús dijo, Matthew 9:12. los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13. Y pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la otra vez, arrepentimiento. Matthew 9:12. I'll be reading 13. But go ye and learn what it means. I will have mercy and not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. He venido a llamar, ¿qué? ¿Pecadores a qué? Al arrepentimiento. I have not come, says Jesus, to call the righteous, but sinners to repentance. ¿A qué vino a llamar a Jesús? Who did he come to call? A pecadores, no a que sigan pecando. Sinners, but not for they could keep sinning. Ahora, usted y yo decimos, yo no peco. You might say, I might say, I don't sin. Con el pensamiento pecamos. But we know, church, that even with our thoughts we sin. Amén. Mateo 3, Matthew 3. 1. En aquellos días Juan. vino Juan el Bautista predicando, diciendo, diciendo, arrepentidos otra vez. Se vuelve a oír mucho arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues esto es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voces claman del desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerda alrededor de sus lomos, y su comida era langostas de miel silvestre. Y salía a Jerusalén toda Judá y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus 3:6. And they were baptized of him in Jordan, confessing their sins. O sea, el bautizo es para perdón de pecados. So baptism is a way of repentance of your sins. Una sola vez. Just one time. No cada vez que te haces pecado vas a ir a bautizarte. Not every time that you sin, you're going to go get baptized. No, una vez nada más. Just one time. Así que eran bautizados confesando sus pecados. Y al ver mucho otra vez, los fariseos, los saduceos, siempre hay gente fisgona que bautizaban, les decía, fíjense como les decía Juan, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, John speaking, he said to them, O generation of vipers, who has warned you to flee ¿Por from qué the no les wrath to dijo come? generación hermosa, generación linda, generación preciosa? ¿Por qué corren? ¿Por qué no les dijo eso Juan? Why didn't John say, O generation of beautiful people, awesome people, amazing people? ¿Por qué Why no did dijo he generación de say víboras? generation of vipers? ¿Por qué? Why did he call them vipers? O sea, si tú no crees So if we don't believe que la Biblia es fiel y verdadera, that the word of God is living and true and faithful, estás bien equivocado then we're wrong. y no te espera un buen lugar.
And like it says, he who does not believe is already Y yo no lo condemned. digo, dice la Biblia. I don't say it, the Bible says it. He who does not believe is ¿Tú already tienes una Biblia condemned. también? Hay muchas Biblias. You have a Bible? There's a lot of Bibles out there. O sea, cuando cayeron las torres gemelas, dicen que fue el tiempo que se vendió más la Biblia. When the Twin Towers fell down, that's when the Bible was sold the most. Cuando cayeron las torres gemelas, decía todas las iglesias open for prayer. For those of you who remember, when 9/11, when the Twin Towers came down, all the churches were open 24/7. It said open for prayer. ¿Se acuerdan o no? Do you remember? Sí, dice open for prayer. Yeah, it would say open for prayer. ¿Y ahora? But now Están cerradas, they're closed con doble candado. with double lock. ¿Sabía que el Evangelio, Dios bendiga a los que llevaron el Evangelio, a aquellos grandes gentes, porque fueron grandes gentes, fueron personas usadas por Dios, que llevaron el Evangelio a nuestro hogar, a nuestras casas, a nuestros ranchos? Fue la gente blanca. And God bless all the missionaries, they say nowadays, that came and brought the gospel to us, to our homes. We had American missionaries, white American missionaries, come to our towns and teach us the gospel. ¿Y sabe qué es lo que nos enseñaban a nosotros los niños de 5 o 6 años? ¿Sabe qué es lo que nos enseñaban? Que ahorita nos enseña eso. ¿Sabe qué nos enseñaban? Do you know what they would teach us, the missionaries that would come to our towns? They don't teach it nowadays, but this is what they would teach us. Mírela cuando llegue a la casa, usted le va a dar miedo. Go watch it when you go home, I'll let you know what it is. La película era El infierno en llamas. It was a movie called Hell in Flames. ¿Ya? ¿Eso es lo que nos enseñaban? That's what they would show us. No nos enseñaban, Dios te ama, Dios es amor, Dios es bueno, no. Siéntese a ver la película El infierno en llamas. So they sit us all these kids down, but we're gonna watch a movie, and it was Hell in Y Flames. gracias a ese infierno en llamas, aquí estoy de pie. But thanks to those missionaries, I'm here today. Gracias a eso. Thanks to them, Gracias a eso aprendí que hay un infierno. I learned that there is a hell. Yo le pregunté a doctores que se juntaban a reunirse, le pregunté a líderes, le pregunté a pastores, ¿por qué dejaron esa bendición de seguir predicando el evangelio como lo predicaban antes? So I did ask many well-educated men, doctors. We had a meeting, a reunion, and I did ask, why did we stop doing that, preaching the gospel that way, with such love and truth? Ya no hay tiempo, hermano. Many answered, there's no more time. Estamos muy ocupados. We're too busy. Nowadays life, it's too busy. Y ese es el gran error. And that's our great mistake. Querer enseñar a alguien más We like teaching someone else cuando los tuyos se están perdiendo. when our own children, our own family is being lost. Eso es triste. That is sad. La Biblia no dice, The Bible does not say, mándalo a la iglesia para que aprenda. send your children to church to learn, La Biblia no dice, mándas a los pastores para que aprendan. or send them to the pastors to learn. La Biblia dice, enseñarás a tus hijos The Bible says you shall teach your children cuando te levantes en tu casa, when you wake from cuando te your acuestes, home, when you lie cuando andes en el down, camino. when you're on your way. Estarán en tu casa, en las portales. You will have the word of God on your En tus walls. postes los tendrás. In your house you shall have the word of God. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible Y says. si usted no ha leído eso, usted no ha leído nada entonces. And if you haven't read this verse, then you need to start Usted reading. está muy atrasado en la lectura. You're a little bit backtracked in the word of Muy God. atrasado. Very. 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham de estas piedras. Y Matthew también la hacha 3:9. está puesta en la raíz del árbol. Por Matthew todo 3:9. árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. 3:11 Pero el que viene tras Matthew. mí es cuyo calzado no soy digno, él llevará más poderoso que yo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amen. Matthew 3:11, John speaking. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Jesús les dice a los fariseos en el libro de Mateo 23:25. Mateo 23:25. 23:25 de Mateo dice: Matthew 23:25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de fuera los vasos y el plato, pero dentro está lleno de robo y injusticia. Fariseos, limpiar primero lo dentro del vaso y el plato, para que también lo esté limpio. Así
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados por fuera, la verdad, muertos, hermosos más, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Matthew, I'll be reading 23:27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Se imagina, hoy en día la gente por todo se ofende. So nowadays, people get offended with everything. Y como no quieren oír la verdad, And because they don't want to hear the truth, se van y no regresan. they go and they don't return. Dijo una mujer ramera, There was a woman, she was a harlot, she said me this. dijo a mí, She told me, ¿sabía que me invitan a otra iglesia? she said to me, do you know they invite me Venía to, conmigo. she would come here, she's like, do you know ¿Y sabe cómo me quieren convencer? they're inviting me to different churches and you know Acá no predican fuerte. do you know how they're trying to convince me? Acá te hablan con amor. She said, they try to convince me like this. Over here, they don't preach so harshly. They preach you with love. No te regañan con la palabra. They don't exhort you with the word of God. No te ofenden con la palabra. They don't offend you with the word of Te God. hablan bien bonito. They talk to you very nicely. Dice que le dijo a la mujer, yo necesito que me hablen con la verdad. And the woman answered, I need them to talk to me with the Yo truth. necesito libertad. I need deliverance. Necesito ser libre. I need to be free. Así que lo siento mucho, me quedo donde estoy. So sorry, but I'm staying where I'm at. ¿Esa es la verdad? And that's the truth. La verdad nos va a hacer libres. The truth shall set us free. Así que tenemos que saber la verdad. So we need to know the truth. Porque la verdad es Cristo. Because the truth is Christ. Y su palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. And the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall Y set si you el free. Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres And if the Son sets you free, you are free de indeed toda condenación. from all condemnation. Me da tristeza cuando oigo a alguien que se muere I'm saddened when I hear someone who passed away. y oigo a la gente decir, la gente, a lo mejor usted nunca ha oído a nadie. Oye, si usted nunca ha oído a nadie, yo siempre oigo a la gente. And I hear people talk, Y dice la gente, va y se acerca al funeral, al de ese, and people get close to the casket, y dice, ¿se iría al cielo o no? and I hear people talk and ask, do you think he went to heaven or no? No te importa si él se fue al cielo. Don't worry if he went to heaven or not. Pregúntate tú, ¿a dónde vas a ir tú? You worry if you're going to heaven or not. Amen. Porque nos sintamos tan justos, Because we think we're so righteous, tan rectos, so just, que pensamos que la tenemos hecha. that we think we have it made. Y la Biblia dice lo contrario. But the Bible says otherwise. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin Jesus said, whoever perseveres into the será end, salvo. he shall be saved. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesus said, take what you have, hold to it. Vuelvo a repetir, la Biblia lo dice, no lo digo yo. For no one can take your crown. Jesus said this, not me. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. The Bible also said, because lawlessness has abounded, the love of many will wax cold. But whoever perseveres into the end, he shall be saved. Lucas 10:2. Luke 10:2. Jesús dijo, les decía, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué Jesús se mencionó que la miel era mucha y pocos los obreros? Luke 10:2. Therefore he said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Rogar al Señor por la mies que envíe obreros a su mies. Pray therefore to the Lord of the harvest that he would send out laborers into his harvest. ¿Por qué dijo Jesús que eran pocos los verdaderos obreros? Why did Jesus say there's few workers? Si existen tantas iglesias, existen tantos lugares. If there's so many churches, so many places, why is there few laborers, few workers? Hace 20 años en St. James About 20 years in St. James, no podías abrir iglesia. you couldn't open a church. No podías tomar un lugar para rentar. You couldn't rent out a place of your own. Cuando compramos aquí, When we bought this place, mi esposa trabaja en la ciudad. my wife would work in the city, Mi hija, my daughter. le dijeron a la gente hipócrita, Hypocrite people said, ¿por qué compró tu papá tan lejos?
Why did your dad buy a place so Si far? aquí hay tantos lugares. If there's so many places here, Hipócritas, no nos quisieron vender nunca. I would say hypocrite because they never wanted to sell us a Nunca place. quisieron que abrieras un lugar. They never wanted us to open up a place. Cuando abrimos este lugar, que ya era iglesia, que ya tenía permiso, que ya tenía todo, So when we had this place, it's already a church, it already had a permission. todavía querían permit. que le dieran los permisos de cómo era iglesia. Todavía quería que le dieran cómo era iglesia, si no era iglesia antes. How are we going to tell it's a church when it's never a church before? When there was a church before this church had 100 years here. La iglesia tiene 100 años aquí. They will say, how are you going to open a church there? There never was a church there. Aún la gente decía, ¿por qué van a abrir una iglesia ahí? Hello. No hay una iglesia ahí. The same people. La misma gente Same people. They don't want a church open again. que decía que no queríamos abrir una iglesia otra vez aquí. The town don't want a church here. Aún la ciudad no quería una iglesia aquí. Why? ¿Pero por qué? ¿No es mucha la mies? Isn't it a lot of laborers, like it says? ¿No es mucho trabajo? Isn't it a lot of work to be done? Pero obreros que quieren trabajar por amor no hay. But laborers to work out of love, there isn't a lot. Solamente hay obreros que quieren que les den un salario, There's only laborers who want a salary, que les paguen por lo que hacen. that they get paid for what they do. No lo hacen por amor. It's not a labor of love. Por eso el Señor dijo, hay mucha la mies y pocos son los obreros. That's why Jesus said there's a lot of harvest, but very few laborers, workers. La misma ciudad dijo, ¿por qué compraron? Y luego estaban diciendo que por qué van a abrir lugar si no existe iglesia. So the same people that are asking, why didn't you open up a place, ask, why are you opening a place there? There's no church there. Porque mucha es la mies. Because there's a lot of harvest, Son pocos los obreros. but very few workers. Pocos los que quieren a trabajar en el Señor. Very few that want to work in the field of God. Alabado sea su nombre. Blessed be his name. Primera de Juan, capítulo 1. Verse of John 1. No se desespere. Do not Ya vamos para allá. get desperate, we're getting there. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. 1:7 of John, first of John. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. O sea, usted no puede decir que usted no tiene pecado. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Usted no puede decir que me tengo que arrepentir. Porque si usted dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados But if y we confess, limpiarnos de toda maldad. if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Otra vez, y si decimos que no hemos pecado, otra Again, vez, 10. If we say that we have not sinned, hacemos a Él mentiroso we make Him a liar, y su palabra no está en nosotros. and His word is not in us. O sea, todos pecamos. So it means that we all sin. Por eso vino Cristo. That's why Christ came. Para eso vino a limpiar nuestros pecados. He came to clean us from all of our sins. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que 2:1. no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos al pastor, que es el que está con nosotros. ¿Sí? ¿A quién? Oh, te estoy leyendo mal. Tenemos al abogado 2:1. que es el pastor justo. My Justo. little children, these things I write unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Y esta es la posición por nuestros pecados, no solamente por nosotros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto estamos nosotros, tenemos que, si guardamos sus mandamientos, que Él dice que guardemos sus mandamientos, tan mentiroso, verdad no está en nosotros. Si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. 1 John 1, 1 John 2, 3, Pero el and que 4. guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se perfecciona, por esto sabemos que estamos en Él, el que dice que permanece en Él, y no Sí. en Él, y no debe andar como Él anduvo, es un mentiroso.
He that says that abides in him, ought himself also so to walk, even as he has walked. O sea, no sea flojo, So, que le lea la Biblia, so don't be lazy, read your Bible. léala usted, You read it to yourself. reconozca Recognize este libro que fue escrito hace más de 2000 años. that this book that was written more than 2,000 years ago, Usted puede decir lo que usted quiera, and we can say what we want, pero para mí but for me, este libro this book, sigue siendo fiel, the Word of God is still living and true and faithful. porque me sacó de la perdición, It took me out of de la inmundicia, perdition and my de la sin pudrición, and of iniquity, la vida que yo vivía. from the evil life I lived. Y cada día And every day, me doy cuenta que Él es real. I find out that He is true. Cuando me levanto, When I wake up, cuando respiro, when I breathe, cuando veo a mis hijos, when I see my cuando veo a children, mis nietos, my grandchildren, cuando veo a todos ustedes, when I see all of you, digo, Dios es bueno. I can say God is good. El último versículo, primera de Juan 3:5. The last verse, 1 of John 3:5. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Todo aquel que aparece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. And you know that He has manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Whatsoever abides in Him sins not. Whosoever sins has not seen Him, neither known Him. O sea, usted puede decir, alguien puede ver que dice que conoce a Dios, pero sigue pecando. So if you say that you know God, but you keep sinning, Aquí dice que el que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. but the Bible says if you keep sinning, then you never knew God. Es bien fácil. Very Todo aquel simple. que permanece en él no peca. Whoever abides in Him does not sin. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Whoever does sin has not known Him or seen Him. Así que, como dice en esta mañana, Like I said this morning, tenemos que leer su palabra. we need to read His Word. Tenemos que escudriñar su palabra. We need to search His Word. Tenemos que aceptar que necesitamos de Él We need to accept that we need Him cada día, every day, cada minuto, every minute, cada segundo. every second. Porque a ti se te olvida que tu corazón está palpitando, Because you might forget that your heart is beating right pero a now, Dios no se le olvida. but God did not forget. A ti se te olvida respirar, pero no se te olvida que tienes que respirar. You don't have to think about breathing. God already allowed you to do that on your own. Ahora sí, vamos a entrar a presentar a Rabio Yura. Now we're going to enter to present Gabriel